Ahí está. Dice el 13, repito. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Dice, miren. Verso 14, mis hermanas. Ahí está lo importante, hermanos. Ahí está lo importante en ese versículo, ¿verdad? Y el 15 dice, hermanos, ¿y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies ¿de quién, hermano? De los que anuncian, dice, el evangelio de la paz, dice, mire. De los que anuncian el evangelio de qué? De las buenas nuevas o de los bienes, en algunas versiones, de los bienes. Verso 16, mis hermanos. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Todo el 18. Bien, gracias, hermano. No me dejaron hablar en tierra, pero lo vamos a decir, hermano. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. Muy bien. Dice el verso último, hermano, de esta lectura, verso 18. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido, dice, la fama de ellos, dice. Y hasta los cabos de la redondez de la tierra, dice, las palabras de ellos, dice. Mira. Así de que, hermanos, vamos a meditar, pues, en esta lectura. En esta lectura vamos a meditar, hermanos. Solamente les voy a pedir que doblemos nuestras rodillas. Hoy sí pueden acomodarse, carísimos hermanos. Tomen sus asientos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, hermanos? Dijimos, ¿recuerdan? ¿Cuán hermoso qué? ¿Ya le pusieron agua al hermano Mauricio? Sí, hermano, gracias. Gracias. Solo así, hermanos. Va. Cuán hermosos son los pies. Ahí estamos, ¿verdad? Ese es el tema, hermanos, que vamos a tratar esta mañana, hermanos, según pues esta lección número ¿qué, hermanos? Número 10. Lección número 10 en nuestros cuadernillos. Y en esta lectura que hemos dado, que hemos leído, hermanos, capítulo 10 de Romano, en el verso 15 encontramos, hermano, estas palabras que las escribió ¿quién, hermano? Pablo. ¿Sí? Pablo, hermanos. Muy bien. Las escribió el apóstol Pablo, hermanos. Retomando ¿qué, hermanos? La referencia de ¿quién, hermanos? Del profeta Isaías. Del profeta Isaías, ¿verdad? También vemos ahí en este verso 15, hermanos, dice, ¿y cómo, dice, predicarán si no fueren, qué dice? Enviados, dice, mire. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Será que no hemos sido enviados nosotros a predicar el evangelio, hermanos? Claro, hermanos. Somos enviados, hermanos. ¿Verdad que sí? Somos enviados, hermanos.
como está escrito, dice, cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, dice. Mira. No se me duerma que vamos empezando, hermano. El evangelio de la paz. De los que anuncian también, dice, el evangelio de la salvación, o el evangelio de los bienes en otras versiones. Entonces nosotros podemos ver, podemos analizar, hermanos, que cuando Pablo está diciendo cuán hermosos son los pies, dice, ¿qué se le viene en mente a usted, hermano? ¿Qué se le viene en mente? Va. Si nosotros vemos, hermanos, el primer gran ejemplo, hermanos, lo ha traído ¿quién, hermanos? Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Él, hermanos, lo ha traído. Y vamos a tocar un poquito, hermanos, ahí en nuestro signario, la alabanza número 47, hermano. 47. Pies divinos, hermanos, ¿verdad? Esos pies divinos, ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? De Jesús, hermano, ¿verdad? Pero no Jesús el vecino, ¿verdad, hermano? Sino Jesucristo, hermano, ¿verdad? Jesucristo, hermano. Dice en la estrofa 2, hermanos, pies divinos del Señor, dice, que anduvieron, dice, mire, por Judea, dice, derramando, ¿qué, hermanos? Paz y amor, hermano. Cuando dice paz, hermano, nosotros debemos de entender que es su evangelio, hermanos. Aquel evangelio de paz que dice Pablo ahí, hermanos, en el capítulo 5 del 10 de Romanos, ¿verdad? Que anduvieron por toda Judea, dice, miren. Y luego dice la tercera, ¿cómo dice? Verles como, dice, fríos y qué. Y desnudos, dice, por los campos, hermano. Caminando, dice, ¿sin qué? Dice, sin cesar, hermano. Caminando, dice, sin cesar, hermano. O sea, cuando dice verles desnudos, dice, ¿qué quiere decir, hermano? Descalzo, hermano. Mira, no habían zapatos Nike, hermanos. Hois Poppy tampoco, hermano. Mira. No había nada de eso, hermano. ¿Ya? Ni mucho menos los burros para que conocemos, para que son de la doble. Entonces, hermano, ese esfuerzo, hermano, ese sacrificio que tuvo el Señor, hermanos, yo le digo, hermanos, que todavía no hay uno aquí en la tierra, hermanos, que tan siquiera haya llegado un poco cerca, hermano, ¿verdad? A ese andar, a ese caminar, hermanos, que el Maestro ha tenido, hermanos. Fríos y desnudos. ¿Por dónde nos entra el frío, hermano? Por los pies, hermano. Por allí nos entra el frío. ¿De qué le sirve que usted esté bien envuelto en una sábana, hermano, doble y los pies los tiene de afuera, hermano? Siente frío. Mira. Entonces, así sintió el Señor, hermanos, también sus piecitos, ¿verdad? Verle frío, desnudo, dice, por los campos, dice, caminando, dice, ¿sin qué? Sin cesar, dice, mira, hermano. Sin cesar, hermano. ¿Por dónde, hermanos? Por las cumbres, dice, por los valles, dice, por la orilla de dónde, dice, de la mar. Es decir, por dónde no anduvo el Señor, hermano, derramando paz y amor, hermano. Así como la iglesia, ¿verdad, hermano? Ahí andamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí andamos, hermano. Lo intentamos al menos, hermano. Pero para eso son estos estudios, hermano. Para eso son. Para que nosotros meditemos, hermanos, y veamos aquí con interés, hermano, lo que nos dice el objeto de la lección, hermanos. Revisar, dice, en la congregación, dice, mire, el interés, hermanos, por cumplir
el propósito, dice, mire, para el cual hemos sido, ¿qué? Llamados, hermano. ¿Cuál es el propósito, hermano? Según el tema que estamos viendo. Anunciar, hermano, nosotros también. Así es, hermano. O sea, la congregación, hermano, bueno, no es solo del pastor, no es solo del diácono, del ministro, no, hermano, es de toda la iglesia, hermanos. El compromiso de cada uno de nosotros, hermanos. Aquí no vamos a decir, que el pastor no, hermanos, no. Somos nosotros, somos cada quien, hermanos. El Señor dice, por tanto, id y predicar, dice el evangelio. ¿A dónde dice? A toda criatura, dice. Él nos ha dado, hermanos, ese mandato de que prediquemos, que anunciemos su evangelio, hermanos. Dice que la estrofa 4 dice, van llevando, dice, por Judea la semilla, dice, ¿de qué? Del bendito evangelio, dice, mira, del amor, dice. Y calmando del enfermo las tristezas y el dolor, dice, mira. Hermanos, ¿cuántos beneficios no nos trae a nosotros el haber escuchado el evangelio de paz y de amor, hermano? Muchos, hermanos. Muchísimos, diría yo, ¿verdad? Por eso dice, hermanos, el bendito evangelio del amor, dice, mira, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor, hermano. Entonces, hermano, nosotros debemos de despertar ese interés, hermano. ¿Cómo dice el verso de memoria? ¿El fruto de qué dice? El justo es árbol de vida. Mira, el fruto de lo justo es árbol de vida, dice. Mira. Y el que gana almas es sabio. Mira, y el que gana almas, dice, Es sabio. es sabio. Es sabio. ¿Ah? Entonces, hermano, hay algo bien importante, hermanos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de retomar, pues, estas escuelas, hermanos, con un interés, porque ese interés es el que nos va a mantener a nosotros como, hermanos, vivos, hermanos, en acción, ¿verdad? Con deseos, hermanos, de hacer las cosas que el Señor os ha mandado que hagamos, hermanos. El fruto del justo, hermanos, es árbol de vida, dice. Si nosotros practicamos la justicia, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, somos hombres de bien. Somos justos, hermanos. Somos como un árbol de vida, hermanos, que da sombra y da ¿qué? Y da fruto también, hermano. Así tenemos que ser, hermano. Así de que, hermanos, es bien importante, hermanos, ¿verdad? Saber, pues, que lo que Pablo está expresando, hermanos, cuán hermosos son los pies, hermano, no tiene precio, hermano. Cuando usted viene de predicar el evangelio, hermanos, así como lo hacíamos allá, yo sé que todos lo hemos hecho, hermano, todos lo hemos hecho de predicar, pero voy a tomar el ejemplo de San Carlos allá. Cuando salimos a predicar, hermano Fidel, mis hermanas allá atrás también, Rachel, Norma. Hoy el evangelio sigue siendo predicado por su pueblo y aún hay tiempo para entrar en la gracia de Dios a través de la predicación de este. El llamado es para todos nosotros, principalmente para aquellos que nos escuchan a través de este equipo de sonido, ¿verdad? Así es de que vamos a dejar hasta acá, carísimos hermanos y amigos. Que el Señor pues bendiga su palabra grandemente en sus corazones y el amor de Cristo reine en nosotros. Paz a todos, hermanos. Ranchito. Allá estuvimos en San Carlos, hermanos, y nos cruzábamos al otro lado del río, decíamos, ¿verdad? Jiboa.
Vivimos una comunidad que se llama La Chotal, el Golfo. Las moras. Sí, todo eso, hermano. Y mire, las moras también, hermano. Lejísimo. Caminábamos y caminábamos. Descansábamos, hermanos. Y cabal, como dice la alabanza, hermanos. Verle fríos y desnudos en sus pies. Si de nada sirve que usted lleve buenas sandalias, que llevemos buenos zapatos, hermano. Eso se calienta, hermano, en el camino. Teníamos que desvestirnos, hermano, quitarnos ropa, quitarnos los zapatos para pasar el río con el agua hasta el buche, hermano. Mira. O a la cintura, hermano, ¿verdad? Y mira, hermano, del otro lado del río, en las moras, hermano, había un hermano anciano, Nichito, ¿verdad? Que siempre lo tocamos como ejemplo, hermano. Porque él no podía leer, hermano. Pero para predicar, ese hombre era número uno, hermano. ¿Verdad? Número uno, hermano. Y llevaba almas a la iglesia, hermano. Llevaba almas, hermanos. Y ahora nosotros, ¿por qué no podemos? Pues digo yo, ¿verdad? ¿Qué nos ata, hermanos? Tenemos que romper esas ataduras, hermanos, del enemigo, del diablo, hermano, porque él es el que se opone, hermano. Él es el que se opone. Él ha venido ¿para qué, hermanos? Para matar, para deshacer, para destruir, ¿verdad? Mas Dios dice ha venido para darnos vida en abundancia y vida eterna, hermanos. Así es de que ese interés, hermano, debe de despertar en nosotros, hermano. En nosotros. Y no culpemos a nadie, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a ser responsables. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, quizás como una pequeña introducción lo que hemos hablado, hermanos, así, una pequeña introducción del tema. Lo que respecta a la lectura bíblica, hermanos, es bien importante, pues, que lo veamos. Yo traigo unos apuntes, hermanos, por acá, donde los hermanos, pues, lo comparten, ¿verdad?, a través de un grupo de WhatsApp. Pero también, pues, mi hermano Fidel, con toda buena bondad, toma a bien, pues, compartirlo personalmente con nosotros también, ¿verdad? Así es de que quiero compartir algunos puntos también, ¿verdad?, que son muy importantes dentro de lo que traemos por acá. Hablando un poco, hermanos, acerca de lo que es la lectura bíblica, hermanos. Dice en el verso 9, como ustedes saben, hay otras versiones también, donde aparece un lenguaje sencillo, un lenguaje Dios habla hoy, lo cual pues nos trae a aclarar un poco más los textos, ¿verdad? Y dice, hermanos, en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, ¿serás qué? Dice, serás salvo, hermano. Aquí, hermanos, en este pasaje, si nosotros reconocemos, fíjese bien, con nuestros propios labios, hermanos, si nosotros reconocemos con nuestra propia boca, hermanos, que Jesús es el Señor, hermanos míos, y que si creemos de todo corazón también, hermanos, que Dios lo resucitó de entre los muertos, hermanos, entonces seremos, ¿qué dice? Seremos salvos, hermanos. ¿Tendrá una explicación mayor? Sí, hermanos, puede tenerla, pero yo creo que con leer ese pasaje, hermanos, yo creo que estamos muy, ¿qué?
convencidos, ¿verdad?, de lo que está escrito, hermano. Estamos muy, pero muy claros, hermanos, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y así es, hermano, ¿verdad? Si creemos y si confesamos, hermano, con nuestra propia boca, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y dice ahí el 10, porque con el corazón, dice, se cree para justicia, dice, mas con la boca se hace confesión, dice, para salvación, dice. ¿Por qué con el corazón se cree, hermanos, para justicia, hermano? Porque de ahí sale, ¿qué, hermanos? Los buenos y los malos pensamientos. Todo lo bueno y lo malo, de ahí sale, hermano. Entonces, por eso Pablo dice esa frase, hermanos, ¿verdad? Esa frase es muy importante, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Por qué con la boca? Porque nosotros vamos a proclamar, hermanos, ¿qué cosa? El santo evangelio, hermanos. Y si nosotros andamos pregonando, hermanos, con justicia, andamos hablando de las buenas nuevas, hermanos, andamos ¿qué? Andamos confesando con nuestra propia boca, hermanos, ¿verdad? Con nuestra propia boca, hermanos. Y ya vimos que con nuestro corazón para justicia. En el 11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, dice, no será ¿qué? Avergonzado. Como dijo Pablo antes, hermanos, en el 1:16 de Romanos. Ahí está. ¿Eh? Porque no me avergüenzo, dice, del evangelio, dice, porque es poder y potencia de Dios, hermano. ¿Cómo es que nos vamos a avergonzar, hermanos, por ir a predicar, hermanos, el evangelio? Por ir a compartir las buenas nuevas, hermanos, para poder cumplir ese mandato divino, hermanos. Si nosotros sabemos que ese es poder y potencia de Dios, hermanos, ¿verdad? Poder y potencia de Dios, hermano. Por eso, hermano, todo aquel que en él creyere, dice, no será, dice, avergonzado, hermano. No será avergonzado. Ahora bien, dijo Pablo también en el 12, porque ahora, dice, no hay, ¿qué dice? Mira, no hay diferencia, hermanos, de judío, de griego, no, hermano. El evangelio del Señor, hermanos, es para quién, hermanos? Para todos, hermanos. Es universal, hermanos. El evangelio es para todos, hermanos. Aquí el Señor no está haciendo acepción de personas. Ahora, que alguien quiera es una cosa, y que otros no quieran es otra cosa también. Ahí está. Léalo, hermano. Dice, mira, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahí está. Pues él mismo que es Señor de todos. Así es. Es rico para con todos los que le invocan. Ahí está, mira. Entonces, hermano, nuestro deber, ¿cuál es, hermano? Llevar la buena noticia, hermano. Así como aquella buena noticia, hermano, que el profeta Isaías se refiere en su capítulo 52, verso 7, hermano, ¿verdad? Y tituló estas palabras, hermano, cuán hermosos son los pies, ¿verdad? Exacto, hermano, ¿verdad? Ahora, el profeta Isaías, hermano, habló, hermanos, de estas frases. Cuán hermosos son los pies, hermano. Pero de aquellos que llevaban las buenas noticias, ¿de dónde, hermano?
de las batallas, hermanos, de las guerras, hermanos, que llegaban al pueblo, hermanos, y llevaban una buena noticia de que el Señor nos va a restaurar. Nos dio la victoria. Nos ha dado la victoria. Esas eran las buenas nuevas. Cuán hermosos eran los pies de esa gente. Wow. ¿Quién no esperaba una noticia tan agradable, hermanos, como esa, verdad? Si el pueblo había sido, ¿qué? Cautivo, hermanos. A través de la muerte del rey Salomón, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en Israel, hermanos? Se dividió el pueblo de Israel. ¿En qué? Mira, en las 12 tribus, hermanos. Pero quedó, hermanos, Israel del norte, Israel del sur, ¿verdad? Que era Judá. Por todo Judea, hermanos. Israel del norte, Samaria y Galilea, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vemos ahí que este profeta Isaías, allá por el 830 antes de Cristo, hermanos, cuando vivió él de forma poética, hermanos, se refirió la victoria que le había sido dada al pueblo de Sión, decía, mira, se refería a la restauración del pueblo de Israel, hermanos. Miren qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, hermanos. Entonces ahora Pablo, hermanos, viene y retoma, recapituliza, hermanos, esas palabras y las expresa aquí en el verso 15, cuando dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, dice. Mira, ¿cómo vienen esos pies, hermanos? Reventados, hinchados, hermanos, ¿verdad? Pelados, hermanos, sucios, ¿verdad? Pero cuán hermosos son, ¿verdad? ¿Ah? Si usted se pone la mente en el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, según la alabanza 47, hermano, pies divinos, hermano. Y así son los de nosotros, hermanos, hermosos también. Pero cuando, ¿qué, hermanos? Cuando cumplimos la tarea, hermanos, cuando venimos de predicar, cuando venimos de anunciar las buenas nuevas de salvación, hermano, cuán hermosos son esos pies también, hermano, ¿verdad? Son hermosos, hermano. Es un gran privilegio, hermano, para cada uno de nosotros, hermano, el que el Señor nos ha dado, hermanos. Esto no es de cualquiera, hermanos. Somos muy privilegiados, hermanos, como iglesia de Dios, hermanos, para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Como la gente dice, hay otros evangelios, ¿verdad? Pero el evangelio, hermano, es solamente uno, hermanos, en el cual creíste, dice. No, hay un texto, hermanos, que se me viene y dice, en el cual creíste, persististe, viste. Es Corintio, pero no recuerdo muy bien. Pablo Timoteo, creo que lo dijo. ¿Sí? Ese texto, hermanos, es muy hermoso. 15:2. 15, 1 y 2 de primera carta de Corintios, hermanos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Primera carta a los Corintios, hermanos. Verso 15. Uno y 2 dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice,
sois, ¿qué dice? Salvo. Sois salvo, dice, mire. Si no, dice, ¿qué pasa? Dice, Creéis y llamarlo. mire, no hay otro, hermano, más que solamente el que nuestro Señor Jesucristo os ha enseñado, hermanos, mire. Porque si no, hemos creído en vano, hermanos. Y sigue diciendo en el 3, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a ¿qué dice? A la Escritura. A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿qué dice? A la Escritura. Las Escrituras, dice. Así de que, hermanos, en este es el evangelio que nosotros hemos creído, hermanos. No en aquel otro evangelio que es difundido a la conveniencia de cada quien, hermanos, ¿verdad? De cada quien. Así que vamos a ver, hermanos, esta expresión poética de Isaías, hermano, de Isaías. Donde dijimos que no hay duda, hermanos, que también son hermosos, son bellos los pies de los que anuncian también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Ahora, la importancia, hermanos, de recibir a aquellos mensajeros, hermanos, que llevaban el evangelio. Cuando un mensajero, hermanos, recorría grandes distancias, ¿verdad? Grandes distancias para llevar la buena noticia a aquella ciudad, hermano. Sus pies, dijimos, llegaban como lastimados, hermano, ¿verdad? Llegaban rendidos, llegaban hinchados, hermanos. Llegaban magullados, polvorientos, hermanos, ¿verdad? Bueno, dado pues a ese largo viaje que tenían que caminar, hermano. Pero aún así, hermanos, repito, eran hermosos esos pies. Así eran considerados, así se veían, eran hermosos, hermanos. Pues traían la tan esperada noticia, hermanos, pues, vea, de una buena noticia, de un buen anuncio, hermanos. De un buen anuncio. Lo mismo ocurre, hermanos, también, fíjese bien, con el ministerio, con los misioneros de Cristo, hermano, con toda su iglesia, hermano, con toda su iglesia, cuando proclama el evangelio, hermano. Allá, hermanos, nosotros vemos que en los tiempos que Jesús anduvo caminando, hermanos, en esos tiempos no podemos compararlos con los de hoy, hermanos. ¿Por qué razón, hermano? Hoy tenemos nosotros grandes, ¿qué, hermanos? Comodidades para poder hacerlo, hermano. Hoy que la ciencia se ha multiplicado, hermanos, pues ya no se diga. No sé si a ustedes les ha pasado también lo que les voy a decir. Muchas veces en sus teléfonos caen mensajitos, caen llamadas también, donde hay gente, hermanos, que se dedica a eso, ¿verdad? A proclamar el evangelio, haciendo el buen uso de redes sociales, ¿verdad? Entonces, allí es, hermanos, donde el pueblo de Dios necesita, hermanos, tomar esa iniciativa, hermanos, quitarse ese velo, hermanos, y salir. ¿A dónde, hermanos? Somos luz, ¿verdad? Y sal también, hermanos, ¿verdad? Y una luz no se pone, dice, ¿debajo de qué? Dice, de un almud, dice. Sino, ¿a dónde, hermano? En el candelero. En lo más alto, ¿verdad? Para que alumbre. ¿Para qué, hermanos? Para que alumbre
a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Y cuando dice que nosotros también somos sal, hermanos, ¿qué pasa? Muchas veces nos dice, sos salado vos, ¿verdad? Dice. Hay que aceptar con gusto eso, hermano, porque la sal es la que le da el sazón, el sabor a la comida, hermanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos sal de la tierra, dice, ¿qué pasará? Si no hubiera sal, dice, ¿con qué Será salada. será sazonada la tierra? Dice. Entonces, hermano, debemos de cumplir, así como dijo allá en Primera de Pedro, hermanos, no sé, me ayudan a encontrar ese versículo. ¿Qué dice? Primera de Pedro, donde dice, vosotros, Sois 4 escogidos, Ajá. nación santa, ajá, real sacerdocio. Ahí está. ese es, Exactamente. ese. Primera de Pedro, ¿verdad? 9, cabal, esa es, bien. Ahí está. Primera de Pedro 2:9 dice. Mas vosotros, dice, sois, ¿qué dice? Número 1, linaje Mire, escogido. linaje escogido, hermanos. ¿Qué quiere decir que somos un linaje escogido, hermano? Que Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Ya? Fíjense bien, ahí dejémoslo, que Dios nos ha elegido a nosotros. Aquí dice que somos linaje escogido, ¿verdad? Descendencia. Real, dice, sacerdocio, dice. Gente santa. Nación santa. Nación santa. Pueblo, dice, adquirido, dice. Mire. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciemos Para que anunciemos, dice, las virtudes, dice, ¿de quién, hermanos? de aquel que nos ha llamado De aquel que nos ha llamado, ¿de dónde, hermanos? De las tinieblas de luz admirable. Ah, ahí está, miren, hermano, Daniel. De las tinieblas, dice, a su luz admirable, hermano. Entonces, hermano, para eso Dios nos ha elegido, para eso Dios nos ha escogido, hermano, para que anunciemos, hermano, su palabra, para que llevemos, hermanos, el evangelio de salvación a otros, hermanos. Y eso lo vamos a hacer solamente por qué, hermanos. Pueden haber 3, 4, 5, muchas razones, hermano. Pero la principal de ellas es por amor a los demás. Porque si no hay amor, como Jesús amó por gusto entonces, ¿verdad? Si tenemos amor por los demás, vamos a tener que llevar ese evangelio de a las salvación. noticias. ¿Cómo es? Bueno, hermano, yo tengo una inquietud, esta es una escuela, ¿va? ¿Sí? Porque cuando dice ahí, vosotros sois, dice, el linaje escogido, nación santa, Una real familia. sacerdocio, Sí. pues, ¿será que se está refiriendo a los escogidos, a los 144,000? Porque se usa, según algunos eruditos, ¿va? Según algunos comentarios, dicen que se está refiriendo a la nación de Israel, ¿va? Porque dicen que solo los levitas eran los de la nación de israelitas eran sacerdotes, tenían sacerdocio, ¿va? Entonces, que ese versículo se está refiriendo, dice, al pueblo de Israel. Dicen hay algunos, ¿va? Pero le voy a poder, dice, linaje escogido. Sí. Vale, le voy a leer otra versión, ¿verdad? Pero hay Para una que... parte también donde dice que solamente escogió a 144,000 para que anunciaran las buenas nuevas. Y nosotros fuimos después adheridos allí, ¿verdad? Sí. Puede ser que tomemos parte después, pero que el versículo en sí se enfoca a las primicias que Sí, dice, sí. dice Pablo, el romano. Vale. Vamos a ver aquí. Dice, le voy a leer 2 versiones diferentes. Esto nos va a ayudar a comprender un poquito mejor, pues, la pregunta que mi hermano
¿A quién se le aplica? realiza, ajá, correcto. Va, dice en la versión Dios habla hoy, dice así: pero ustedes, dice, son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su maravillosa luz. ¿A quién se lo decía Pedro? Va, ¿A quién le estaba hablando en ese momento? va. Ahí, como podemos ver, pues no sé, ¿verdad? Mi punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque ahí está quien la está escribiendo. Ajá. Dice a la casa del tabernáculo de ahí, de restaurado, el llamado de todo israelita. Israel no es solo un cuerpo místico, sino también dice una nación literal. Los creyentes no son solo, dice, individuos, sino también, dice, una nación, la nación de Israel recogida, dice, del exilio. Entonces, allí en Juan dijo Jesucristo que él había venido, dice, a llamar a los dispersos, dice, de Israel, a hacerlos uno. A todos los dispersos los había unido en uno. Entonces, si creemos, hermanos, que de las 12 tribus llamó el Señor, es el séquito. Entonces yo pienso, ¿verdad?, de que cuando se está refiriendo Pedro, se está refiriendo a los israelitas, pues, porque nosotros tomamos el evangelio como que es para nosotros, pero en sí el evangelio a que lo escribieron israelitas, ¿no? Acuérdese que estas palabras eran directamente para el pueblo. Para el pueblo. Los judíos. Bueno, los 144, porque hay gente que no cree, hermano. Yo hablaba con un varón hace poco y que él dice que no está convencido que los 144,000 están descansando. Hay gente que piensa que en el milenio van a ser llamados y aún de la gran tribulación. Entonces yo le digo yo, aquella gente, aquella multitud no son 144,000. Dice que es incontable. Después es el pensamiento de ellos, ¿verdad? Pero una escuela, hermano, yo sí. no está bien, hermano. Pienso, ¿verdad?, de que el pensamiento puede ir enfocado así como usted dice, pero no nosotros puede tomar para nosotros. Exactamente. Que es igual. Sí. O sea, nos ha llamado. Pero Sí. ¿a quién le estaba diciendo? Nos ha llamado desde el momento en que nosotros hemos llegado a hacer ese pacto con Él. Sí, ahí estaba viendo, en el 10, sí, estaba viendo. Dice el 10 así, mire, hermano. Dice el 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión, dice. Es cierto, le está hablando al pueblo, ¿verdad?, a Israel y a su pueblo de Dios en general, hermano, ¿verdad? Sí, es que eso es ¿verdad? así en el don de Pueblo de Dios en general. Mi hermano pastor y después mi hermana Rachel. Hay que ver, hermanos, la carta de Pedro, perdón. Le está hablando directamente, ¿verdad?, a los judíos dispersos, ¿verdad? Y mi hermano en parte tiene razón. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos y peregrinos dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿verdad?, a los judíos. El 2 dice que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu, para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. La Sagrada Escritura, hermano, es cierto, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento vemos nosotros estas palabras que dice Pedro, se lo está diciendo ya no solamente a los judíos, ¿verdad?, porque la Sagrada Escritura dice de ambos pueblos hizo uno. El pueblo judío hoy en la actualidad no cree, ¿verdad?, no cree. Ahora, ¿quiénes somos los sacerdotes hoy? ¿Quiénes son los que tenemos la obligación hoy de anunciar en quién ha sido confiada la palabra? ¿Verdad? En los judíos ya no. En su momento sí, pienso yo, ¿verdad?, que al principio, cuando la iglesia fue establecida por judíos comenzó, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, luego, después seguimos nosotros, ¿verdad?, los gentiles.
de ambos pueblos hace uno el Señor. Ya no hay Uno solo. ni griego, y mismo dice. Ahí dice Pablo en Romanos. Entonces, pensar de que el judío estaba diciendo aquí cuando Pedro estaba escribiendo, sí, ¿verdad? Pero ahora también nosotros ya nos adherimos a ese pueblo. Se lo dijo aquel, pero pienso que me lo está diciendo Sí. también a mí. Sí, ¿verdad? Podemos tomar porque somos un pueblo, Sí. ¿verdad? Y Dios nos ha confiado hoy a nosotros. Bendito sea Dios que nos ha Así escogido a es. nosotros aquí en Zacatecoluca, ¿verdad? Sí. Para anunciar. Porque aquí creo que ningún judío vive por aquí, ¿verdad? Y si viven, pues no creen. Allá en el centro está un par por ahí, que Y Salomón. si vive judío, si es judío, pues no creo que sea cristiano. ¿Verdad? Entonces en nosotros está. Ajá. Y yo pienso que esas palabras que dicen, nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, pienso que también yo agarro mi parte. Sí. Y debemos de tomarlo para nosotros, porque la elección es para Las nosotros. dos opiniones son buenas. La de mi La hermano. opinión y la de mi hermano, Sí. Sí, porque tiene sentido. Sí, sí. Bueno, la respuesta está en Romanos 15:4. Ahí está la respuesta. 15:4. Las cosas que Lo antes que dice mi escribieron. hermano. Ajá, las cosas ahí que está. antes fueron O sea, escritas, dice. Lo que dice mi hermano, va, le estaba hablando a la nación israelita. Sí. Pero hoy en estos tiempos, como dice que si las ramas fueron desgajadas, Pablo claramente dice que tienen un velo, ya que les puso un espíritu de estupor para que viendo no oyeran, y ¿cómo es? Para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Ya, entonces, y hoy nosotros creemos de que ellos, solamente aquellos que creyeron, que llevaron las buenas nuevas y que por ellos nosotros hemos venido a la congregación, así es, hermano, porque ellos comenzaron el ministerio, los judíos, Claro. la iglesia primitiva, y a través de ellos se vino regando el evangelio y hasta este momento nosotros lo tenemos, y por eso dice aquí, que las cosas que antes se escribieron, nosotros las tomamos, Sí. para nosotros fueron escritas. Entonces ahí está, hermano, las promesas, yo siempre he dicho eso, que las promesas de Israel son para nosotros, pero yo me he enfocado en ese punto, hermano, que la duda, yo creo que ya no es duda porque claramente Sí, ahí está allí detallado. en la misma escritura lo dice, mi Ahí, hermano lo leyó, ahí está. ya está más claro. Sí, más porque claro. Tal vez, Sí, es que primeramente, pues, para ellos, ¿verdad? ajá. Para ellos. Y es bueno, Y ahora hermano, que hemos ido. en una escuela, yo siempre he dicho eso, que en una escuela es de sacar a lucidez todas estas cosas, porque cuando uno va a hablar, tiene que ir con la seguridad a quién le está hablando, pues, Sí. porque es una escuela, aquí detrás, aquí para eso es, allá afuera no va a ir a inventar, hermano, si es o no es, aquí es ya No tratan estos sacuden. puntos, porque ya usted ya va bien claro y va a explicar estos puntos. Los hermanos explicaron así, que sí, les hablaba a los dispersos, estos eran judíos naturales, pero nosotros, por ser heridos, somos también israelitas, dice, ¿verdad? Nacidos del corazón. Entonces, nosotros, esta promesa también para nosotros. Es que también estas obligaciones. Va. Mi hermana Rachel. Sí, gracias. Ajá. Sí, hermano, me quitó la palabra el hermano porque ya se lo 15:4. tenía. De De 15, Romanos ah. 15:4, porque Sí. hermano, sabemos que si nosotros desde el momento que aceptamos a nuestro Señor, que nos vamos al bautismo, desde ahí estamos cimentados en la roca. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a dudar si somos pueblo escogido, gente santa, desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Dios y caminamos con Él? Así Nosotros es. no tenemos que dudar, si Así no nos es. pasa lo mismo que Pedro. Sí. Ahí se hundió en las aguas, ¿verdad? Porque dudó. Entonces nosotros hay que estar cimentado bien, y lo que dice Romanos 15:4 es para nosotros, Es para una nosotros. enseñanza para nosotros mismos, ¿verdad? Todo lo que está escrito dice, es para nuestras Y así enseñanzas. es, hermano. Gracias, hermano. Sí. Sí, hermanos, realmente me levantaba. No. Va. Realmente, hermanos, es importante, ¿verdad?, que se hagan esos enfoques, ¿verdad? Es importante. Pero en esta, ¿qué te puedo decir? En este estudio, hermanos, yo lo tocaba aplicándolo al pueblo de Dios, ¿verdad? Y ciertamente, como mi hermano dice, tiene la razón, primeramente era para el pueblo judío, pues, un linaje escogido, pues, un real sacerdocio, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos la lectura, vemos que también es para nosotros, para todo su pueblo ahora.
¿Por qué? Porque ya no hay, ¿qué Ya no dice? hay diferencia. Ya no hay diferencia, hermano. Hoy para todos es la palabra, ¿verdad? Sí, para todos, hermano. Ya no hay diferencia, ni griego, ni judío. Ni judío, Sí, ni- hoy parejo, Hombre, hermano. ni mujer. Sí. Va, mi hermana y después mi hermano. Sí. Pero hermano, para ahí, así como dice, vaya, nosotros se nos va a acabar la oportunidad para el pueblo gentil. Sí. Porque ya viene el pueblo judío nuevamente, que Dios les va a quitar el velo y van a seguir adelante porque para Él va a ser Exactamente. la- El tiempo de... tiempo de Gracias ellos. de ellos. Sí. Entonces por eso nosotros actual tenemos que estar preparados. Así ¿ah? Porque ya viene el tiempo para el pueblo de Sí. Israel que les toca a ellos también. Así es, hermana, gracias. ¿Está bien? Sí, Sí, mi hermano. correcto. Igual, recalcando lo que la hermana dice, Ujú. en Romanos 10 empieza hablando del pueblo, obviamente que el pueblo judío estaba en ese momento, ¿verdad? Donde dice que confesara con tu boca y todo eso, para el pueblo, porque en el 10:1 menciona pues de que Pablo, que él anhela que el pueblo de Israel sea, que él es israelita también, ¿verdad? Sí. Pero si usted lee el 18 dice, para abajo hasta el 21 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, oigan lo que dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato o provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. El 19 y el 20 es Israel. Dios no hace Sí. excepción de personas, hermano. Así como a Israel le dio la oportunidad, nos está dando la oportunidad, el por ya está acabando para nosotros. Exacto. Entonces, ese es el pensamiento. Está bien lo que dice mi hermano, está bien, retomarlo cuando está hablando propiamente a pueblo de Israel. Solo son ellos, hermano, pero nosotros por misericordia estamos acá y eso es Gracias por lo que tenemos que misericordia. aprovechar. Es llamado para mí, para usted, para todos, hermano, que aprovechemos el tiempo, como decía nuestro hermano, no voy a ver el nombre, aprovechar que está libre, hijo, me dice, yo me voy nuevamente. Por cierto, ya está, entonces él aprovechó. Es malo, está aprovechando allá también, hermano. Entonces esa actitud es la que tenemos que agarrar nosotros. Exacto, gracias, hermano. Mire, hermanos, no hay nada, hermanos, tan grande, tan hermoso, una experiencia quizás en lo particular de cada uno de nosotros, hermanos, que poder compartir, hablar de Cristo a los demás. ¿Saben por qué? Como dice mi hermana, mi hermano, que el tiempo se nos va a acabar, hermanos, a nosotros. El tiempo pasa. ¿Verdad? Y le va a ser dado a quién, hermanos? A los israelitas, hermanos. Miren. ¿Y qué va a ser de nosotros, hermanos? Bueno, nosotros solo vamos a quedar, hermanos, en la espera, ¿verdad? De lo que Dios diga. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Entonces, hermanos, aprovechemos el tiempo, hermanos, que hoy nos brinda el Señor, hermano. Aprovechémoslo, hermano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Verdad? Yo les digo, es tan hermoso, es tan emocionante, hermanos. Mire, quizás hablando así espiritualmente, hermanos, que la aventura de compartir el Evangelio a otros hermanos nos hace a nosotros esta frase nuestra, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies, hermano. La hacemos nuestra, hermano, cuando compartimos esa experiencia que Jesucristo nos ha traído como ejemplo número uno, ¿verdad? Así es de que pienso yo, hermanos, pues que en este estudio, hermanos, es bien importante, bien determinante conocer pues las razones también, hermano, porque hay razones para hacerlo, hermano, para cumplir ese mandato.
Ahora, lo que sucede es que muchas veces quizás no las conocemos, o sí las conocemos, pero estamos acomodados, quizás podría decir yo, hermano, ¿verdad? Acomodados. Aquí, como dijo mi hermano, debajo de este techito, ¿verdad? Debajo de esta sombra, con la frescura de un ventilador y la naturaleza, ¿verdad? Posiblemente, hermano, ¿verdad? Pero que sí tenemos que despertar ese interés en toda la congregación, hermanos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. El llamado es para todos, hermanos. Es para todos. Incluso fíjense que hasta los niños, hermanos, ¿creen ustedes que no pueden predicar el evangelio? Claro que sí. Sí pueden, hermanos. Sí pueden. Yo me he fijado que otras congregaciones, ahí andan sus chiquitines también. El chiquito que jale predicando ya está mayor, papá. No, y les ponen allí su atalaya también, pues, ¿verdad? Y ya quieren pues tratar con un adulto también, ¿verdad? Hombre, así lo hacía quien también, Jesucristo, hermano. Ya que lo hallaron como Predicando en el templo. predicando en el templo. ¿Y qué? A los doctores. Los maestros, doctores de la ley, pues, ¿verdad? Entonces, hermano, qué bueno que llevemos esa iniciativa, que despertemos ese interés en los niños también, hermano, ¿verdad? Porque ellos son los que van a tomar las riendas en este lugar. Hoy estoy yo, está usted, estamos todos, mañana no sabemos. El mañana siempre es incierto, hermano. Es incierto el mañana, ¿verdad? Así es de que yo les digo, hermanos, que verdaderamente, hermanos, pues hagamos algo hoy que tenemos el tiempo, hermanos, ¿verdad? Compartamos la palabra, hermanos, ¿verdad? Dice que dice a tiempo y fuera de tiempo, dice, mira. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? A tiempo y fuera de tiempo. Hoy, mañana y siempre. Pues sí. Ajá, a todo momento, a toda hora, todo lugar. En el trabajo, en la colonia, en el barrio, en el caserío, donde sea, pues, hermano. Donde sea. Entonces, la primera razón dijimos que era tener amor por las almas, hermanos. Si mira, hermano, ganar una alma para Cristo, hermano, no, hombre, si eso es grandísimo delante de los ojos del Señor, hermano. Mira, un gran premio, hermano. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, hermano, ¿cuántas almas ha traído a Cristo usted para acá, a la iglesia? Hermana, ¿cuántas ha traído? Usted, allá, yo. La palabra de Dios dice que no es del que quiere Dios. Claro, hermano. Sí. Nosotros lo podemos traer, pero Dios da el crecimiento. Él da el crecimiento, hermano. Él da, ¿verdad? Eso Dios lo toma en cuenta, hermanos, ¿verdad? El esfuerzo, ¿verdad? Porque usted puede traer almas, hermanos, acá a la iglesia y todo, pero realmente es de Dios, no es ya de nosotros, es de Dios, hermano. Pero para que tengamos una idea, hermanos, si yo he traído, por decir algo, 3 almas a la iglesia y de las 3, una se quedó, hermano. Miren, esa es una gran ganancia, hermano. Sí, así es. Así es. Entonces, que hay que seguir buscando almas, hermano, y traerlas a los pies del Señor para que Él tenga misericordia, ¿verdad? Hay que seguir trabajando, hermano. Hay que seguir trabajando. Podemos tener un departamento de evangelismo, ¿no? Pero no le vamos a recargar solo al departamento de evangelismo la misión, ¿verdad? Todos tenemos que aportar. Hermano, este fin voy a ir yo con usted, el otro voy a ir yo, hermano, y así, ¿verdad? Pero hay que apoyar al departamento también, ¿verdad? No hay que dejarlo solo, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor, hermano. Tenemos un nuevo pastor y qué bueno, hermano, voy a tocar ese punto, me permiten. Para mí, en lo personal, en lo familiar y todo, hermanos, muy contentos.
Porque hoy ya tenemos quien nos defienda, hermanos, ¿verdad? Hoy ya tenemos quien nos defienda. Antes pues estábamos por ahí, ¿verdad? Sí, pero hermanos, créanlo, nos sentimos contentos, alegres de que usted sea nuestro pastor en este lugar. Y aparte de eso, pues un buen amigo principalmente, ¿verdad? Donde toda la iglesia, yo sé pues que está contenta. Eso no lo dude. Claro. Usted puede ver algunas hermanitas bien serias, pero así son. Así son. Así es de que yo les digo, hermanos, aquí en este lugar, ustedes saben, hemos tenido pastores bastantes. Y lo que quizás, voy a hablarlo sin micrófono, quizás lo que viene a perjudicar en manera son las decisiones de las directivas de distrito, ¿verdad? Cuando este varón esté haciendo el buen trabajo en este lugar y de repente se nos va para allá, tome su carta. La iglesia hasta lo llora, pues hermano. ¿Por qué? Porque estamos bien, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bonito, estamos trabajando juntos. Ya, la femenil aporta, los hermanos también en el trabajo. Entonces, eso, hermano, esas decisiones, pues, ¿verdad? Ellos dicen que lo hacen en necesidades y todo, pero muchas veces, hermano, perdónenme lo que voy a decir, el pastor es ocupado como una tapadera, hermano, ¿verdad? Como una tapadera de una ollita, ¿verdad? ¿Verdad? A ponerlo allá. ¿Para qué? Para cubrir aquella necesidad, aquel problema que generó el otro, pues, ¿verdad? Entonces, pues, cuánto a mí en lo personal me gustaría que un pastor no menos de 3 años estuviese con una casa de oración, ¿verdad? Mínimo 3 años. Si fueran 5, pues qué bueno. Permanente, Yo me tiré 11 años allá en San Carlos. 11 años. Bueno, ustedes se vinieron y yo todavía. 14, ¿verdad? Sí, es que no. Es que ustedes se vinieron y nosotros todavía nos quedamos. Ajá. Entonces yo le digo, hermano, hay un cariño, ¿verdad? Grande, crece, ¿verdad? Y trabajar en grupo, en equipo, es lo mejor que se puede, ¿verdad? Así es de que apoyemos a nuestro pastor, hermanos, todos. Apoyémoslo para que veamos el buen trabajo también del varón, ¿verdad? A veces, mire, en las congregaciones necesitamos de un pastor, hermanos, que se apriete bien el cincho, ¿verdad? Y tuvimos uno, usted ya sabe, el hermano Arturo. Fue un hombre celoso totalmente en la obra. Y no, mi hermano, por eso no lo puedo felicitar. Sí. Pero yo le digo, hermano, a veces el pueblo es tan rebelde que así queremos, así queremos, ¿verdad? Mi hermano Fidel me iba a decir algo. Está bien, el comentario. Me preocupo porque por mi pastor, hermano. El versículo 9 de la lectura. Romanos. En Romanos, por cierto, una vez leímos a un que anda evangelizando de la Bautista. Y me dijo, no, me dice, mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Solo cree y reza conmigo y serás salvo. Ya estuvo. ¿Cómo? Pues sí, esto es en cuanto al evangelismo, ¿va? ¿Cómo respondemos nosotros ante una pregunta que nos hace así? Entonces, esto en Romanos, yo siempre lo he dicho, hermanos, si usted va a escudriñar Romanos, pues parece bien, porque Romanos tiene un léxico bastante profundo que solo en este caso los que le llamamos abogados entienden. Entonces el asunto está así, hermano. Dice el versículo 2 que el pueblo de Israel dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Siempre para el pueblo de Israel dice, porque el propósito o el fin de la ley es llevarlos ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué?
ahí menciona que no está cerca de su corazón, dice. Entonces dice que nosotros tenemos que conversar. Ahí está el asunto. ¿Qué tenemos que conversar nosotros, hermano? ¿El pueblo de Israel estaba bien? En ese momento no estaba bien. Y por eso Pablo les insta en palabras de juicio, hermano. Le está diciendo, miren, ustedes tienen que conversar. En esta oportunidad le dice el Mesías, el Kyrios, el Señor, el Mesías, el ungido. Pero él no creía en él, hermano. Más abajo dice que es la piedra de tropiezo. En vez de ser la piedra de edificación, lo convierte en piedra de tropiezo. Ahora viene la situación, porque es bonito hablar de otros, pero hablar de nosotros no nos gusta. La pregunta es, ¿nosotros solo estaremos profesando de labios esta expresión de que Jesucristo es el Señor? Porque ya dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Pero qué significa eso, hermano? De solo decir Señor, Señor, Señor. O cuando yo necesito al Señor puede llegar, y cuando no, hermano. No, hermano. Aquí está diciendo la palabra Señor, porque habla de invocar un nombre, hermano. Invocar el nombre, hermano, es darle lugar. Le digo porque yo lo he vivido, hermano. Y con mucho respeto, a lo mejor así. Hermano, si mi Señor era la pelota, hermano, y Dios guarde, yo hubiera tronar a Chuña como de ahí. Hermano, es un problema. Yo no entiendo quién lo vive, hermano. Pero, hermano, no podemos servir a dos señores. El problema es que por eso no se bautizan a niños ni a personas que no tienen una decisión propia, hermano. Sin embargo, la mayoría de nosotros ya nos sometimos a un Señor. Por eso dice que nosotros lo tenemos que conversar. ¿De dónde dice? Desde adentro, hermano, para afuera. Dice que lo que hablamos de la abundancia, ¿de qué dice? ¿De qué hablamos? Ahí viene la situación, hermano. Vamos a hablar de lo que tiene en su corazón, hermano. Entonces, de eso está hablando. Le está incitando al pueblo de Israel que mencione públicamente los pecados, y el pecado principal es haber negado a Jesucristo como su Señor, hermano. Ahí viene el problema, hermano. Y esa es la tarea que nosotros llevamos y el enfoque principal, hermano. Todos dicen que ya creen en el Señor, hermano, pero no conforme a las Escrituras. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Llevar y decirle, bueno, esperar que le diga, bueno, ¿y cuál Señor? Allá mi hermano lo leyó, hermano. Dice que el Evangelio que nos anunció desde un principio conforme a la Escritura, y que murió y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ahí no está la pauta, hermano, de hablar del verdadero Jesucristo, el verdadero Señor, hermano. Pero primero nosotros tenemos que confesar esos pecados que tenemos. Veámoslos en un espejo, hermano. ¿Estamos bien? Sí. Ya esperando que el Señor venga. Ahí es donde tenemos que confesar eso, hermano. Lo que yo tengo, hermano, es tuyo. Usted me lo ha dado, Señor, y es para el mismo Señor. Pues pongámoslo, hermano. Qué bonito, si va, hermano, qué bonito ahí esa expresión muy bonita del tema. Cuán hermosos son. Es un tema que retoma el pueblo gentil o el pueblo judío. El pueblo judío, o sea, dice que el salmista menciona, hermano, que dice que irán andando y llorando, dice, pero está hablando del retorno de Sion, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice, irán andando y llorando el que llega a la preciosa semilla, dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Está hablando del retorno de regresar a Jerusalén, hermano. Entonces la pregunta es, hermano, cuando le habla de esos pies, usted lo mencionó claramente, hermano, es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que llevamos? Que Jesucristo todavía le está aceptando ese arrepentimiento, y el arrepentimiento lo convierte en perdón, hermano. Y que también pero, y como testimonio de él. Pero conforme a las Escrituras. ¿Cómo se sentirá alguien que el Señor le perdona, hermano? Muy contento. Paz, hermano. Aquí venimos en nombre del Señor, ¿así? No, hombre, mira qué bonito lo que se ha hecho en mi vida, hombre.
Bueno, yo le pregunto al hermano Damián, ¿cómo es? 5 minutos, no, al minuto ya empieza a llorar, hermano. Solo él sabe el infierno que vivía, hermano. ¿Y ahora cómo lo vive? No, yo sí lo siento, me siento feliz a cada momento. Interpongo, hermano, porque yo sé que a mí me hicieron esta pregunta, hermano, así me lo dijeron. Inclusive alguien me invitó a una iglesia y ya estaba una señora poniendo las manos y me decía, repite conmigo. Hermano, eso no es un amuleto, no, hermano. Significa que el testimonio que nosotros damos por dentro sale, hermano. Tanto en hablar, tanto en el vestir, tanto en cuanto a mi actitud, hermano. Dijo, y yo se lo recalco a usted, hermano. Santiago, usted me dio un consejo, que está en Santiago. Dice, ¿qué dice? Todo hombre tiene que ser preso. Escúchelo todo, hermano. Cuando usted vaya a evangelizar, escúchelo, ¿verdad, hermano? Sí. Me refiero, hermano, porque el hermano tiene mucha trayectoria de andar predicando, hermano. Y dice, sea tardo para qué? Para no hacer adelante, hermano. Que la misma persona se enrolla en sus mismos tópicos. Y al final, ¿qué? No se nos es tan fácil. Yo no soy de esos malditos que guardan el Estado, de esos malditos que guardan la ley. Le está tirando a uno, hermano. Entonces, eso hay que saberlo. Eso se llama madurez espiritual y ética en lo que uno va a hablar. Gracias, hermano. Gracias. Sí, hermano, ciertamente, pues, el tema es tan amplio como para que todos podamos participar, ¿verdad? Todos podemos dar una opinión, podamos reforzar pues lo que es el estudio, hermano. Pero quiero decirles, hermanos, que hay razones, dije, ¿verdad?, para poderlo hacer. La primera era tener amor por las almas, para traerlas a los pies del Señor. Porque si no sentimos el amor por aquellos que andan aún todavía, así como nosotros en un tiempo anduvimos muertos en los delitos, en los pecados, ¿verdad? Si no tenemos ese sentir, hermanos, nos va a ser muy difícil poder compartir el Evangelio de Cristo a los demás. Entonces, los hombres, hermanos, hoy en día, o la humanidad, digamos así, ¿cómo se encuentran, hermanos? Se encuentran, hermanos, perdidos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, ¿verdad? O creyendo a la falsedad y al engaño, hermanos. Así está la humanidad. Cuando la iglesia de Dios, hermano, tiene que despertar, pues, el deseo de salir a hablar el Evangelio de verdad. El Evangelio de Cristo, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros vemos y leemos en las Escrituras, hermano. Sabemos que, perfectamente, hermano, sabemos que para nosotros, hermanos, en la clase anterior vimos algo importante, hermano. Vimos, y de eso tenemos que recordar, hermanos, donde el evangelismo, hermano, fíjense bien, decía el comentario ahí que el evangelismo, hermanos, está basado en un sistema, fíjense bien, en un sistema, en un principio, está basado en estrategias, en técnicas, en prácticas, hermano, del evangelio. Entonces, nosotros como iglesia, hermano, tenemos que prepararnos, ¿verdad?, para salir a dar las buenas nuevas, hermano. Tenemos que prepararnos, hermano. Entonces, claramente dice, la Escritura dice, hermanos, allá en Lucas 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice, mira. Y tras eso, tenemos que, ¿qué?, que ir nosotros también, ¿verdad? Esa misma misión es, hermanos, es la misma, ¿verdad? Lucas 19, 10, hermanos, ahí está, ¿verdad? Juan 14, 6 dice, ¿cómo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice. ¿Y qué más dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, mira. Entonces, hermano, tenemos que echar mano a todo esto, hermano. Entonces,
Allá en Mateo, hermanos, capítulo 9, vamos a ver un texto por ahí. Vamos a leer del 35 en adelante. Dice, y rodeaba a Jesús, dice, por todas, dice, ¿qué dice? Las ciudades. Por todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando, dice, ¿a dónde, hermanos? En las sinagogas, dice, mire, de ellos. ¿Y qué más, dice? Predicando el evangelio del reino. Mire, y predicando el evangelio del reino, dice, mire. Y sanando toda enfermedad y todo achaque, dice, en el pueblo, dice, mire. Y viendo las gentes, dice, tuvo, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, dice, mire. Porque estaban, ¿qué dice? Desesperadas. Desamparadas, dice. Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esparcidas, dice, mire, como ovejas sin, ¿qué dice? No tienen pastor. Sin pastor, dice. Ovejas que no tienen pastor. Pero gracias a Dios, hermano, hoy nosotros tenemos un pastor, ¿verdad? Y dice el 37, hermanos. Entonces dice a sus discípulos, mire, figúrese usted el rostro del Maestro, de Jesús, hermano. Que él había rodeado, dice, a todas las ciudades y las aldeas, ¿verdad? Y estaba hablando con la gente. Y después le dice a sus discípulos, como quien dice, así, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, hermanos, mire, a la verdad, dice, ¿qué dice? La mies es mucho, le dice, mire. Mas los obreros, pocos, les dice, miren. Eso le dijo a sus discípulos, ¿verdad? A sus discípulos. Pocos, le dice. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué dice? Obreros, dice, a su mies. ¿Qué quiere decir, hermanos? La gente está sedienta, hermano. La gente quiere saber también, hermano, de Dios. Quiere saber de Cristo, hermano. Pero, como dijo Pablo también, hermano. Como dijo Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han, qué dice? Oído, dice. ¿Cómo oirán? Ajá, y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, mira, allí vemos, hermano, que hay campo, hermano, donde trabajar, hermano. Hay, lo que pasa, hermano, que somos como haraganes. Esos somos haraganes, hermano. ¿Verdad? Así estamos bien sentaditos, nos vemos hasta más bonitos, ¿verdad? Somos haraganes. Mi hermano, si en la misma familia. Sí, allí podemos empezar. En la misma familia, los hijos que hemos criado aquí no quieren venir. No quieren. Pero es por lo mismo que usted dijo, hermano. Dios da el crecimiento. Usted, yo, mis hermanos, ya les hablamos a nuestros hijos, ya saben. Un día Dios, esperemos que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí me despierta algo, hermanos. Cuando Pablo dijo allá, hermanos, que por el oír llega la fe, hermanos, ¿verdad? Llega la fe, hermanos. Entonces, aquí está diciendo, pues, que ¿cómo oirán sin haber quien les predique, hermano? Si nosotros vemos, hermano, hoy en día, Satanás, su trabajo, hermanos, está haciéndolo de una manera como satisfactoria, hermanos, ¿verdad? Satisfactoria, hermanos. Y no le vamos a echar culpa a Dios ni al diablo, sino que la culpa la tenemos. ¿Cómo? ¿Quién dijo nosotros? Así es, hermano, así es. Así es, así es. Entonces, hermano, en ese punto, hermano, el diablo está contrarrestando, hermanos, toda la obra del Señor, el avance, hermano, está contrarrestando, hermanos.
dudamos mucho, hermano. Por eso que Dios No nos oye, no no nos oye, no nos escucha. Nos apartamos de oír su ley. Así es. Entonces, hermanos, mire, nosotros tenemos que salir adelante, ¿verdad?, de todas las adversidades, hermano, que el enemigo ponga en nuestro camino. ¿Cómo nos está quitando obreros, hermanos? Muchos, ¿verdad? Muchos obreros, hermanos. Entonces, por eso, cuando el Señor dijo que la mies es mucha y son pocos los obreros, hermano, esa es una gran realidad, hermano. Hay campos donde ir a trabajar. Hay campos, ¿verdad? Hay campos. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, pues, claro, pero nosotros sí somos enviados, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ese mandato divino, hermano. Que no lo estamos cumpliendo como el Señor quiere, es otra cosa, hermano, es otra cosa. Y repetimos las palabras, hermanos, el tiempo se nos acaba. El tiempo pasa, hermano. Si nosotros no invertimos, hermanos, no vamos a poder recoger también cosecha, ¿verdad? No vamos a poder. Así es de que no sé si hay otras inquietudes, y si no, pues pasamos a leer el cuadernillo, ¿no? Vamos a leer el comentario entonces. Ya el tiempo casi se nos acerca también. Ahí me disculpan que no les pregunté el verso en memoria porque estaba cortito. Yo sé que todos me lo iban a decir, ¿verdad? Así es de que vamos a revisar lo que dice el comentario, que prácticamente es parte de lo que hemos tratado de explicar ayer. Dice, porque si confiesas con tus labios que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues creerlo con el corazón conduce a justicia, y confesarlo, dice, con los labios conduce a salvación. Aquí hay dos cosas que quizás no las toqué, pero las voy a mencionar: la fe y las obras. Dos cosas importantes para este texto, porque por el oír nos llega la fe, ¿verdad? Y la fe sin las obras es muerta. Entonces allá hay esos dos puntos también, la fe y las obras, ¿verdad? Fe y obra. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, entonces estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Él y con lo que Jesús dijo de sí mismo. Esto significa que reconocemos que Jesús es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para toda la humanidad. Por eso dice la Escritura, ninguno de los que creen en Él quedará como defraudado. Ninguno, sea judío o gentil, haría esto si no hubiera confiado realmente en Cristo. Ahí tenemos las dos citas, Filipenses 2:11, Isaías 28:16. Con toda claridad, el apóstol una vez más nos enseña el carácter universal, dice, ¿de qué, hermanos? De la nueva justicia. De la nueva justicia que se abre en Cristo. Esto lo hace refiriéndose al valor universal de la soberanía de Dios para alcanzar, ¿qué cosa? La plenitud. La plenitud. Esta soberanía universal de Dios en Cristo tiene que alcanzar a todo el mundo, hermanos. Se trata de la palabra de Dios que se nos ha dirigido y nos sigue llegando a través de ¿qué? El Evangelio. Del Evangelio. Esa palabra, hermanos, hay que escucharla, pues todas las palabras de Dios ya pronunciadas se encuentran en el Evangelio su verdadero y definitivo, ¿qué dice? Alcance, dice. Por ello afirma el apóstol Pablo que el Evangelio ha resonado por toda la tierra, ha sido proclamado para todo el mundo, y con el anuncio del apóstol está, ¿qué, hermanos? Está corriendo Corriendo hasta el día de hoy, dice, miren.
Si nosotros vemos ahí Mateo 24:14, pues, ¿ya? Y este evangelio del reino, dice, será predicado, dice, Todas las naciones. en todas las naciones de la tierra, dice. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En lugar de ir a grandes distancias para alcanzar la justicia, podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de ¿qué? De la fe, lo que yo les hablaba, hermano, ¿verdad? Al poner, dice, la confianza en la palabra del evangelio. Posiblemente Dios pudo haber escogido, hermanos, cualquier medio para que llegara el mensaje de salvación, como mensajeros angelicales o obrando directamente sin un predicador humano. Sin embargo, la manera normal de Dios de traer a las personas a Cristo Jesús es por medio de ¿qué dice? De la predicación, hermanos, de su santo evangelio, hermanos. Esa es la única manera, ¿verdad? Más correcta, podemos decir así, ¿verdad? Más correcta. Y dice la última parte: no es de extrañar que aquellos que anuncian buenas nuevas tienen hermosos pies. Ellos se hacen copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Los pies hablan de actividad, movimiento y progreso. Y aquellos que están activos y en movimiento en la obra de la predicación del evangelio tienen también ¿qué? Hermosos pies, hermanos, ¿verdad? Así es de que ahí está, hermanos, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo nos ha querido enseñar esta mañana, ¿verdad? A través de estas frases: cuán hermosos son los pies, hermanos, ¿verdad? Ahí aparecen 3 preguntas. La primera dice: explique por qué es importante anunciar el evangelio. Ahí está, Romanos 1:16, hermano. Simple y sencillamente. Primero, porque no nos vamos a avergonzar de él, ¿verdad? Segundo, sabemos que es poder y potencia, ¿verdad? Para todos aquellos que ¿qué? Que crean, ¿verdad? Que crean. Sí. Judíos o no judíos, ¿verdad? Dice la 2, ¿qué beneficios nos da el evangelio? Exactamente. Que nos trae la vida eterna y que tengamos a Cristo en nuestro corazón también. Y la 3 dice: cuando confesamos con nuestros labios, ¿a quién damos gloria? A nuestro Padre Celestial, hermano, ¿verdad? A nuestro Dios, hermano, ¿verdad? A nuestro Dios. Así de que, hermanos, pues si no hay más que preguntas o participación, hermano, pues quizás llegaremos hasta acá, ¿verdad? Poniéndonos